Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana que hemos tenido harta noticia de la economía, pese a ser verano. Vamos a partir con números, vamos a tocar varios temas durante el programa, vamos a profundizar en nuestra entrevista en tema de empleo, pero vamos a partir hablando del tema de las ISAPRES, de el masivo éxodo que ha habido desde cotizantes de ISAPRES hacia el sistema público, o han salido las ISAPRES durante los últimos años, un éxodo realmente llamativo. Pasamos a revisar la primera gráfica de acuerdo a estudios que se han conocido durante el último tiempo. Ahí lo vemos en los números. Solamente en 2024 salieron 157.000 afiliados de ISAPRES, tanto cotizantes como cargas. Tenemos hoy día en total en el global 2.559.157 afiliados al sistema privado de salud. Esto es, 1 de cada 5 personas en Chile está en ISAPRE. En el número total de afiliados es una caída de 5,8% en 12 meses. Pero en la siguiente gráfica vamos a ver quizás el número que es más decidor, este verdadero éxodo que yo les manifestaba, les contaba, que ha sufrido el sistema privado de salud en los últimos 5 años. Soy el director. Si podemos ver la siguiente gráfica para entender estos números. Y ahí lo vemos bien claramente. En diciembre del año 2019 teníamos en el sistema privado de salud 3.334.000 y fracción de afiliados. Y hay una caída impresionante en 5 años de casi 800.000 personas, 786.000 para ser más exacto, que salen del sistema. Y llega el número total de afiliados hoy a 2.559.157. Si lo llevamos en sencillo, en los últimos 5 años, 1 de cada 4 cotizantes salió del sistema de ISAPRES y se fue a FONASA. A ver, ¿cuál es el perfil de este cotizante que se va, de acuerdo a los expertos, lo que han estudiado más o menos, cuál es el perfil de quienes han salido? Y lo vemos en la siguiente y última gráfica que hemos preparado en torno a este tema de las ISAPRES. Quienes han salido es una población joven, menor de 35 años más o menos, es menos riesgosa al ser más joven, obviamente tiene en promedio menos enfermedades que la población de mayor edad. Es por ello que las ISAPRES se van, o su conformación, claro, tienen menos gente y el porcentaje de gente más enferma, entre comillas, de mayor edad es mayor. Entonces eso va haciendo que al final el tema de las ISAPRES, muchos digan que este sistema no sé cuánta prosperidad tenga. A ver, gran parte de estos que salen de ISAPRES se van a FONASA. Solamente durante los últimos 2 años el Fondo Nacional de Salud sumó más de 1 millón de afiliados, solamente en los últimos 2 años. Para entender este fenómeno que ha sucedido durante los últimos años y que se ha manifestado, lo decíamos, en este masivo éxodo de casi 800.000 personas en solo 5 años del sistema privado de salud hasta el sistema público. Vamos a tocar otros temas aquí en Mirada Económica. Vamos a ir a otro tema que ha estado bien en la palestra durante los últimos años. Tras varios años de incertidumbre y restricciones, el acceso a la vivienda comienza a mostrar una mejor cara, entre otras cosas por las bajas de las tasas de interés de los hipotecarios. ¿Podríamos estar viendo una luz al final del túnel? Los detalles en la nota de José Ignacio Tenas. He estado cotizando, haciendo algunos trámites, pero sí, es bastante difícil, exigen muchas cosas. Una serie de requisitos son los que mantienen a Ángel sin poder acceder a la casa propia, un sueño que de todas maneras lo mantiene. En este caso, los sueldos, como lo que ellos exigen, bueno, en eso es difícil. Con el tiempo, ojalá que mejore la cosa. Yo creo que la gran parte estamos en lo mismo, esperando si es que mejora y a ver si es que se abre alguna fórmula. A la espera de un mejor panorama que al parecer de a poco comienza a darse, si al menos lo reveló un estudio realizado por Clapes UC. Estamos peor que el 2019-2020, pero estamos algo mejor que el 2023. Todavía está recuperándose, ¿cierto? Pero todavía estamos por debajo de la línea de 100, que es lo que indicaría que una familia de ingresos medios tiene justo el ingreso necesario para poder acceder, ¿cierto?, a una vivienda. Y claro, si miramos la tasa de interés en diciembre del 2023, esta cerró en 5,23%, mientras que a fines del año pasado llegó a 4,37%. Ojalá que fuese así, que vayan mejorando las cosas así para que cada persona pueda obtener su vivienda, porque ahora solamente yo creo que la gran parte de los chilenos estamos en el tema solo de arrendar. Ahora, todavía queda camino para ver mejores condiciones, pero los especialistas aseguran que ya hay instituciones ofreciendo créditos por hasta 30 años
Señalan que queda disminuir las restricciones de los bancos y tener un mayor control de la inflación, un punto clave para los costos que enfrentan quienes compran una vivienda. El hecho de que la inflación se vaya controlando, eso significa también que el dinero empieza a poder permitir dar otros tipos de gastos. Hay que pensar que el dividendo, ¿no es cierto?, está indexado a una UEF y por lo tanto la inflación que podamos tener mes a mes se va a ver reflejada. Por lo mismo, el 2026, año que se espera una inflación controlada, podría ser clave para que el acceso a la casa propia mejore. Pero antes, durante este 2025 podría venir otro impulso de la mano del proyecto de ley que presentó el gobierno en conjunto con la banca y la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene como objetivo promover la venta de 50.000 propiedades y subsidiar la tasa de interés de los créditos hipotecarios a viviendas de hasta 4.000 UF, con una baja en la tasa de hasta 60 puntos base. Es decir, el dividendo según el Ministerio de Hacienda para una vivienda de 3.500 UF pasaría de más de 678.000 pesos a 601.000 pesos, un ahorro de casi 77.000 pesos mensuales. Es dar la posibilidad para justamente los que somos el jamón del sándwich, estamos al medio de poder acceder, porque en el fondo sí podemos pagar, pero no cumplimos los requisitos mínimos de la banca. O sea, súper buena la ayuda para los que pueden optar a ella, maravillosa. Lo que uno esperaría es que se bajen las trabas porque efectivamente cuando estamos en una condición un poco más restrictiva, poner trabas significa demorar aún más la posibilidad no solo de ser propietario, sino que también de rebajar ese déficit habitacional que hoy día tenemos. Medidas que buscan darle dinamismo a un sector que ha sido el más lento en recuperarse tras la pandemia y que de paso puedan permitir a cientos de personas y familias cumplir el sueño de la casa propia. Ojalá que se haga más cercano ese sueño de la casa propia. Recordemos que antes de la pandemia, antes del estallido, las tasas en promedio estaban incluso bajo el 2% más UF. Hoy día están con largueza sobre el 4%, incluso algunas llegando al 5%. Ese sueño de la casa propia, claro, se puede ver un poquito más cercano, pero no por ello está cerca, lamentablemente. Vamos a seguir con otras buenas noticias aquí en Mirada Económica, porque durante las últimas horas se han conocido cifras que ha entregado la Empresa Nacional del Petróleo sobre rebajas en los precios de los combustibles. Después de varias semanas, meses que habíamos tenido alzas en el precio de los combustibles, de las bencinas, del querosén, del diésel, caen las bencinas, afortunadamente la bencina 93 cae en promedio 20 pesos esta semana, la de 95 cae 16, la de 97 cae 12 pesos. El diésel es lo único que sube, poquito, pero sube algo, 2,8 pesos. Y el querosén, la parafina, que en días de calor no se usa mucho, cae prácticamente 11 pesos. Veníamos de semanas consecutivas de alzas en los precios de los combustibles. Recordemos que los reajustes ahora se entregan cada 3 semanas, no como se hacía antes, que era todas las semanas. Por eso que los volúmenes de alza o caída son mayores. El 27 de noviembre tuvimos un alza de 21 pesos, el 18 de diciembre de 1 peso, el 8 de enero de 28, el 29 de enero de 29 pesos. Prácticamente en los últimos 2-3 meses un alza global de casi 100 pesos y se rompe esta tendencia afortunadamente al alza. Uno podría también entender fruto de la caída, por ejemplo, el precio del dólar en nuestro país, una caída de 20 pesos en el precio por lo menos de la bencina 93 octanos. Una buena noticia para los automovilistas. Vamos a la pausa aquí en Mirada Económica, volvemos de inmediato con más economía, con más del mercado financiero y vamos a estar hablando, profundizando del mercado del empleo, cómo se viene la proyección para este 2025 y cerrando un 2024 en que el empleo femenino no anduvo nada bien. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Lo decíamos antes de ir a la pausa, que vamos a profundizar en esta edición en el mercado del empleo. Conocimos hace algunas semanas cifras de la desocupación en nuestro país, un 8,1%, claro, menor al 8,5% que tuvimos el año, por lo menos el mismo periodo del año pasado, en el trimestre octubre-diciembre. Se crearon casi 83.000 empleos en nuestra economía, pero ¿qué calidad de empleo? ¿Qué nivel de empleo femenino, nivel masculino se creó en nuestro país? Para profundizar en ello estamos en contacto ahora con el coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, Patricio Ramírez. Patricio, bienvenido a Canal 24 Horas, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo te va? Muchas gracias, un gusto saludarte, Andrés. A ver, Patricio, lo primero, claro, lo decíamos en la presentación, se crearon 83.000 empleos más o menos durante los últimos 12 meses, o esa mayor ocupación respecto, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, el trimestre octubre-diciembre, pero ustedes realizaron un estudio súper interesante que se publicó durante la semana en el Diario Financiero respecto a la creación de empleo en hombres y mujeres. Y ahí la diferencia, y tú nos entregas el detalle, de verdad es abismante.
Sí, sin duda, yo creo que, claro, cuando tú mencionabas las cifras generales, ¿cierto? La tasa de desocupación un 8,1, la verdad que hay bastante diferencia cuando uno hace el análisis por género, porque los hombres tienen una desocupación de 7,1 y las mujeres saltan a sobre el 9%. Por lo tanto, lo que nosotros queremos instalar con esto, Andrés, es este tema de la brecha de género. Típicamente cuando se habla de brecha de género, se habla bastante de la brecha salarial, ¿verdad? De la brecha de ingresos. Pero hay otra brecha que es tanto más importante porque es una brecha anterior a eso, que es una brecha de acceso, de participación laboral, ¿cierto? Tenemos diferencia en participaciones laborales, tenemos diferencia en los niveles de ocupación laboral, en los niveles de creación de empleo también. Y en ese sentido, cuando uno mira los datos, en todos estos indicadores salen, ¿cierto?, en desmedro de la mujer. En el caso de la creación de empleo, este desglose de los 83.000 nuevos empleos creados, si uno los desagrega, lo que se encuentra es que los hombres fueron los que empujaron la creación de empleo con más de 113.000, pero en el caso de las mujeres vimos una destrucción de empleos neta de más de 30.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, son dos mundos distintos que lamentablemente siguen manteniendo esta brecha, no solamente a nivel salarial, sino que una brecha anterior, ¿verdad?, que es la brecha en la tasa de desocupación, una brecha en la tasa de participación laboral, en el nivel de ocupación y también en la creación de empleos. Sí, Patricio, ¿qué factores se conjugan acá para que veamos esta diferencia? Tú nos relatabas bien, 113.000 ocupaciones generadas más este 2000 o el año pasado en el caso de los hombres, destrucción de 30.000 en el caso de las mujeres. ¿Tiene relación, por ejemplo, con algún sector económico que quizás haya destruido más empleo, que sea más intensivo, por ejemplo, el uso de mano de obra femenino? ¿Por dónde va la mano para que la diferencia sea tan grande? Sí, yo creo que hay varias razones. Dentro de ellas tiene que ver con las ramas económicas. Por ejemplo, las ramas económicas que perdieron empleo respecto al año pasado está el área de los servicios y el área del comercio. Son dos ramas, ¿cierto?, que vieron descender la cantidad de ocupados de un año a otro. Y en esas dos ramas justamente son bastante intensivas en el empleo femenino. Entonces, por ahí hay una explicación importante, ¿cierto?, de este dato negativo que estamos viendo en la destrucción de empleo femenino. Y también debemos considerar que en general el empleo femenino es bastante más, tiene menos capacidad de adaptación, ¿verdad?, a cambios o ajustes que Claro, puedan hacer a veces por las responsabilidad empresas, muchas veces. ¿verdad? Exacto, en términos de horario, por ejemplo, de lugares de trabajo. En general el empleo femenino tiende a ser más inestable, tiene menos capacidad de adaptarse y cuando las empresas lamentablemente a veces se ven obligadas a reducir costos o a cortar cierto personal, muchas veces la mujer, digamos, en este análisis sale perjudicada y por eso su empleo es mucho más inestable y cuando hay una caída en general en el empleo, las mujeres se van a ver en general siempre mucho más perjudicadas. Sí, Patricio, ustedes también profundizan harto en la fuerza laboral. Por ejemplo, que tenemos hoy día en Chile más o menos 10 millones de personas la componen. Fuerza laboral son no solamente los que están trabajando, los que están buscando empleo, una composición más o menos de ese nivel, 10 millones de personas. Siempre se da la diferencia, por ejemplo, ustedes dicen, en Chile más o menos son 5,7 millones hombres, 4,3 millones mujeres. Tú me corriges, pero una diferencia bien importante. ¿Esta diferencia siempre ha sido así en Chile, de esa magnitud? ¿Es normal en otros países una diferencia tan importante en la fuerza laboral, en la composición tanto de hombres como de mujeres? Sí, en el caso chileno, en general hemos mantenido esos niveles, esas diferencias, Andrés, yo diría, en los últimos 10 años. En otros países hay una diferencia, pero no es tan grande, ¿ah? Nosotros tenemos una brecha todavía muy significativa. Generalmente a veces uno se compara, ¿verdad?, o pone una barrera como en la época prepandemia. Y por ejemplo, no sé, el año 2019, la tasa de participación femenina era del orden de 52%. Esto significa que de cada 10 mujeres en edad de trabajar, 5, ¿cierto?, estaban trabajando o buscando empleo. Y en el caso de los hombres, la tasa de participación era del 73%. Eso con la pandemia obviamente se derrumba. El caso de las mujeres llegaron a tener una participación del 40%, muy, muy baja. Los hombres cayeron igual, del orden del 60%. Y eso hoy día, ¿verdad?, a poco más de 5 años de la pandemia, se ha normalizado, pero hemos vuelto a los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia. Es decir, las mujeres tienen hoy día de nuevo un 52% de participación laboral, los hombres un 71%, a los hombres todavía les queda un poquito por recuperar. El tema es que la brecha, ¿no es cierto?, esta diferencia se sigue manteniendo, o sea, son casi 20 puntos porcentuales en contra de la mujer, o sea, 52% de participación versus 70%.
Esos niveles, esas diferencias, esa brecha es muy grande y en general en el mundo se observan brechas laborales en contra de las mujeres, pero el valor, digamos, es un poco menor, ¿ya? En Chile no hemos logrado todavía bajar. Y fíjate que cuando uno va a las razones, Andrés, quizás de fondo, uno hoy día vemos que en Chile tenemos cerca de 4 millones de mujeres inactivas que están fuera de la fuerza de trabajo, contra 2 millones de hombres que son inactivos. Cuando el INE les pregunta cuál es la causa, cuál es el motivo del por qué están fuera de la fuerza de trabajo, el mayor porcentaje, cerca del 27%, se lo llevan las razones familiares permanentes. Esto significa que las mujeres señalan que, exacto, señalan que las mujeres responden, ¿verdad?, que no están buscando empleo porque están al cuidado ya sea de menores de edad, de personas mayores y también a cargo de los quehaceres domésticos. Entonces, eso hoy día es la principal traba, el principal obstáculo, la principal barrera de entrada que están teniendo las mujeres al mercado laboral, tiene que ver con eso, es decir, que todavía la carga de los quehaceres del hogar, de los quehaceres domésticos, del cuidado de las personas en la casa, se la llevan fuertemente las mujeres y eso finalmente les impide entrar al mercado laboral. ¿Y cómo avanzamos hacia allá? ¿Cómo avanzamos a romper esa brecha, para tratar de acercar lo más posible en términos de participación a hombres y mujeres? Muchos han hablado del tema de jardines infantiles, del cuidado de terceros, el tema, el servicio, un servicio nacional de cuidados. ¿Cómo avanzamos hacia allá y cuánto hemos avanzado? Porque se ha hablado mucho, Patricio, pero uno siente que en la práctica no se ha avanzado mucho. Sí, yo te decía que en realidad no se ha avanzado mucho. O sea, claro, si miramos el peor momento de la pandemia, naturalmente que hemos subido ese dato, pero en el fondo hemos vuelto a la fotografía que tenían las mujeres el año. O sea, hemos 2018, recuperado lo que se perdió durante la pandemia, en el fondo. Exacto, pero mantenemos, digamos, la brecha que traemos desde el año 2012 aproximadamente. Yo creo que aquí sí estamos viendo que el principal problema es, ¿no es cierto?, la barrera, el acceso al mercado laboral de las mujeres. Hay que trabajar sobre esas barreras y efectivamente debemos fortalecer una política, ¿cierto?, que se haga cargo del cuidado infantil, especialmente en el caso de las mujeres que pertenecen a los sectores vulnerables, ¿cierto?, que son aquellas que tienen además mucho más problemas de incorporarse al mercado laboral. Estamos hablando de que necesitamos disponer de mucho más jardines infantiles, de guardería, de casas, ¿cierto?, acogidas del adulto mayor, de tal manera que las mujeres puedan tener acceso a que esos, ¿no es cierto?, sus hijos o sus adultos mayores puedan estar ahí y ellas puedan salir al mercado laboral al menos a buscar un empleo, porque otra cosa va a ser que lo encuentren, ya ese es otro problema que se va a generar en el momento que salgan más mujeres a buscar empleo, pero al menos, digamos, que tengan la posibilidad de participar, ¿no es cierto?, del mercado laboral buscando empleo. Yo creo que esa es quizás la razón principal o la política principal que debiéramos mejorar como país, Andrés, porque ahí está el principal problema, digamos, ese es el obstáculo que hoy día las mujeres están respondiendo, que es la razón principal por la cual no pueden incorporarse al mundo del trabajo. Después de eso, uno puede agregar otras medidas, como por ejemplo, necesitamos seguir focalizando, ¿cierto?, la capacitación o el subsidio a la contratación de mujeres, pero siempre y cuando, ¿cierto?, cumplan algunos requisitos de ser que pertenezcan, por ejemplo, a familias vulnerables, ¿cierto?, que tengan al cuidado varias personas. Es decir, hay que trabajar sobre esos segmentos de mujeres que tienen hoy día mayores complicaciones, mayores problemas. También ayuda finalmente la flexibilidad, ¿cierto?, laboral. Estamos hablando de tener horarios más flexibles, una legislación mucho más flexible hacia las mujeres, ¿cierto?, pensando en horarios, por ejemplo, en bandas horarias, que las mujeres puedan cumplir un horario, pero no necesariamente entrada y salida fija, sino que cumplir una cantidad de horas, ¿cierto?, con entrada y salida. Yo creo que ese mix de medidas, ¿cierto?, pudieran ir contribuyendo a darle más espacio, a darle más facilidades, a incentivar la entrada de las mujeres al mercado laboral, porque vemos que hoy día ahí está la traba, digamos, ahí está ¿Patricio? Finalmente esta barrera. Claro, incluso uno lo puede cruzar con otras conversaciones, porque ¿qué es lo que viene también después del mundo laboral, que es el tema de las pensiones? Fue un tema central el tema de la brecha de género en las pensiones, en la última discusión, afortunadamente, de este proyecto que se aprobó, que debe ser promulgado en las próximas semanas por el presidente Boric, porque en el fondo, ¿qué sacamos con, claro, generar incentivos para mejorar las pensiones de las mujeres, el bono tabla? ¿Cuántas medidas que se pueden tomar? Pero si desde la base, desde el mercado laboral, siguen existiendo estas brechas, el acceso al empleo, o sea, es poco lo que... Claro, se puede tratar de empujar con una reforma de pensiones, pero sin esta base uno piensa que quizás
buena parte de la lucha puede estar lamentablemente perdida, ¿no? Así es, coincido plenamente, Andrés, con ese diagnóstico, porque finalmente, claro, hoy día estamos mejorando, ¿cierto?, la situación de aquellas personas y mujeres, digamos, que están hoy día en el mercado laboral. El problema está que la participación de la mujer es muy baja, entonces el éxito también de esta reforma de pensiones está basado y descansa en buena medida en el éxito del mercado laboral, es decir, en la medida que no incorporemos a más personas al mercado laboral, que mejoremos los salarios, el sistema, digamos, se va a ver muy presionado desde el punto de vista financiero también. El financiamiento de esta reforma de pensiones va a ser muy complejo y especialmente en el caso de las mujeres. Por eso te comentaba que en general cuando se habla de brechas de género uno tiende a pensar inmediatamente en la brecha salarial, pero esa es una brecha que ya es posterior y que ocurre con las pocas mujeres que están participando. Pero hay una brecha que es mucho más fuerte a mi juicio, que es esta brecha que estamos conversando, porque es más oculta, ¿verdad? No se sabe. Las mujeres no pueden protestar, digamos, no pueden pedir mejores salarios porque todavía no entran al mercado laboral. Entonces creo que ahí también la reforma u otras políticas tienen que trabajar sobre este tema, es decir, cómo hacemos para que las mujeres finalmente se incorporen al mercado laboral. Sí, Y lo Patricio, otro, sí, Andrés, dale. lo otro es trabajar sobre la legislación laboral. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Muchas veces se legisla, ¿no es cierto?, desde una mirada mucho más parlamentaria, ¿verdad?, buscando probablemente un objetivo que puede ser bueno, que puede ser proteger a la mujer, pero muchas veces se termina en la práctica desprotegiendo. Yo creo que la mirada tiene que ser más práctica, es decir, cómo va a reaccionar con esta medida la empresa, ¿cierto?, el que está contratando. Por ejemplo, el caso de la sala cuna, ¿verdad?, que te exigen que cada cierto número de mujeres tú tienes que tener una sala cuna. 20 mujeres. Puede parecer una muy buena medida. Te fijas, puede parecer una muy buena medida para cualquiera. El problema está que en la práctica, muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, Contratan 19. para ahorrarse ese problema, contratan 19. Entonces yo creo que ahí también hay una mirada, ¿cierto?, hacia el Parlamento, hacia nuestros legisladores, de tener mucho cuidado con la normativa laboral, porque muchas veces cuando tú buscas proteger demasiado, finalmente terminas consiguiendo el efecto contrario. Sí, también porque se da, también recogiendo el estudio que ustedes publican, esto a razón justamente de los números que entrega también el INE en su boletín mensual de empleo, Patricio, en regiones se da niveles de ocupación femenina bien distintos. Por ejemplo, estaba viendo en Aysén cercano al 60%, sin lugar a dudas casi la ocupación femenina más alta. No así, por ejemplo, en el Ñuble, que apenas supera el 40%. ¿Por qué se da estas diferencias? ¿También se da en hombres? ¿Por qué hay tanta diferencia en ocupación en alguna región con otra? ¿Tiene que ver sencillamente con el tipo de industria que hay instalado, el nivel de pobreza en la misma región? ¿Por qué se dan esas diferencias tan grandes? Sí, fíjate que hay bastante correlación, Andrés, ahí entre la participación femenina y los niveles de pobreza. Lo que tú mencionabas en el caso de Ñuble, la Araucanía, por ejemplo, Biobío, por ejemplo, que son regiones con altos niveles de pobreza, donde típicamente un hogar pobre está formado, lamentablemente, en muchos casos, por una mujer, donde es, ¿no es cierto?, la jefa de hogar, que está a cargo de varios niños y que eso además le impide salir a trabajar. Entonces, en la medida que se dé esa configuración de niveles de pobreza, ¿no es cierto?, también se correlacionan con niveles de participación y ocupación bajos. Y eso es lo que sucede, ¿verdad?, en algunas de estas regiones que tienen altos índices de pobreza por ingreso y que finalmente se transforma en un círculo vicioso porque la mujer no puede salir a trabajar, ¿verdad?, por estar al cuidado de las personas mayores o menores, de los quehaceres domésticos, y eso le impide entonces tener un ingreso que le permita subsistir y por lo tanto cae bajo la línea de la pobreza. Entonces ahí hay un círculo que hay que romper si queremos mejorar, por un lado, los niveles de pobreza que está radicado, ¿cierto?, en estas regiones de la zona sur o macrozona sur, y también de paso mejorar el acceso a la mujer al mercado laboral y a la economía en general, Andrés, porque en el fondo estos bajos niveles de participación femenina lo que significa es que estamos subutilizando en el fondo factores productivos muy valiosos, que es, ¿no es cierto?, la contribución que puede hacer la mujer en nuestra economía. Patricio, ¿cuánto puede afectar esta discusión? Estuvo muy presente cuando se aprobó la reforma de pensión en toda su discusión, sobre todo en el último mes, en el mes de enero, en cuánto puede afectar la generación de empleo.
¿Cuánto puede afectar puntualmente? Claro, uno podría pensar lo que te voy a plantear en tanto para hombres, pero para mujeres. Pero te pregunto puntualmente para mujeres, porque se han puesto durante los últimos tiempos, meses, varias medidas. Por ejemplo, la ley de 40 horas, el salario mínimo que a 500.000 pesos, que ya está bastante sobre los 500.000 pesos por reajuste IPC. También el tema del aumento en la cotización a cargo del empleador. Y muchos han dicho que incluso la ley Karin se ha puesto como elemento. Todos estos elementos son una carga para el empleador que hacen que la recuperación del empleo vaya a ser más lenta. Claro, muchas medidas de estas son necesarias, pero al final es mayor carga para el empleador, nos guste o no. Pero en el fondo, y ahí está el argumento de que esto puede significar una recuperación más lenta. ¿Puede seguir esa recuperación, incluso que sea más lenta, en especial para las mujeres que para los hombres, por estas medidas? Sí, sin duda. Sin duda, yo creo que todas las medidas que tú mencionas tienen este componente que conversábamos, es decir, que a veces suenan, ¿no es cierto?, muy bien, pero en el fondo, en la práctica, si uno se pone en los zapatos de la empresa que va a contratar, ¿cierto?, de las empresas pymes, por ejemplo, pueden significar mayores obstáculos de incorporación a los grupos más rezagados en materia laboral. Y ahí dentro de esos grupos rezagados tenemos a las mujeres, digamos, con baja participación. Tenemos también al grupo de los jóvenes. Es decir, hay muchos jóvenes que hoy día están buscando empleo, hombres y mujeres, ¿cierto? Y que tienen esta barrera de no tener experiencia, ¿verdad? De no tener una productividad alta. Y además, si tú les subes los costos de entrada, les dificultas probablemente mucho más el ingreso. Por lo tanto, ahí hay que tener un cuidado y tener un balance que naturalmente es difícil, pero hay que pensar también la legislación desde el punto de vista de la contratación, desde la empresa, digamos. O sea, yo creo que aquí la discusión, o sea, todos estamos de acuerdo que ojalá el salario mínimo debiera ser muy alto, pero eso también contrasta, ¿verdad?, con las decisiones prácticas que va a tomar la empresa en el día a día, las decisiones de contratación en un mundo cada vez más competitivo, ¿verdad?, donde los márgenes se estrechan, donde hay incertidumbre todavía, donde el crecimiento no está claro. Entonces, las empresas se ponen más cautelosas, empiezan a sacarle punta al lápiz, sacan las cuentas y bueno, la empresa tiene, si quiere mejorar su margen o mantenerlo, no tiene muchas alternativas, Andrés, o sea, tiene que subir sus ingresos o bajar los costos. Y parte de bajar los costos, lamentablemente, pasa por ajustar las planillas y ahí se van a ver perjudicados estos grupos, digamos, que tienen menos herramientas, donde está el caso de los jóvenes y las mujeres, ¿cierto? Se les va a dificultar mucho más la entrada. Así que, efectivamente, todas estas modificaciones que hemos tenido en el último tiempo, sumadas, digamos, en su conjunto, van a significar una carga mayor para las empresas, sin duda. Patricio, se nos va el tiempo. En un último punto, quiero ir más a lo macro. ¿Cuál es tu visión respecto a una proyección, si nos puedes también entregar, para el empleo este año? Más allá del tema femenino, hemos profundizado mucho en el tema femenino, pero ¿cómo proyectas tú el empleo para este año? Hemos visto cifras, claro, está en un 8,1, es menor al 8,5 del año pasado, decíamos la última medición, pero uno ve que el desempleo está resiliente ahí sobre el 8%. Normalmente nosotros antes de la pandemia, incluso una década atrás, veíamos que el desempleo estructural en nuestra economía era en torno al 6, 6,5, a lo más 7%. Hoy día lo vemos que está sobre el 8 y está duro sobre el 8. ¿Cómo lo proyectas tú? Mira, yo creo que debiéramos tener mejores cifras este año 2025, ¿cierto? De la mano de las mejores proyecciones económicas que estamos teniendo. Ahora, eso va muy pegado, digamos, va muy correlacionado en la medida que la economía despegue, naturalmente que eso debiera haberse reflejado en mejores cifras de empleo. Yo creo que eso fue lo que nos jugó en contra el año 2024, ¿verdad? Bastante incertidumbre, cifras, digamos, que no convencían, por lo tanto las empresas retrasaron las decisiones de contratación. Yo creo que el año 2025 se ve algo mejor que el año 2024, pero el año 2024 tampoco es una vara muy alta, digamos. Entonces, ese es el tema. Ahora, más allá, Andrés, de la tasa de desocupación, yo creo que debiéramos ver algún descenso, algunos puntos porcentuales, pero a mí me gusta mucho más mirar la creación de empleo, ¿ya? Porque la tasa de desocupación tiene algunos problemas, que por ejemplo, si hay mucha gente que sale del mercado laboral, digamos, la tasa de desocupación puede bajar. Y ahí la generación tampoco ha sido muy generosa, y me detengo en un punto que también lo he conversado con otros economistas, que buena parte de la ocupación que se ha generado también es mucho subempleo. O sea, personas que están calificadas para otro tipo de trabajo, trabajan en empleos de menor calificación o derechamente trabajan menos horas de las que podrían trabajar. Exacto, yo creo que tenemos que empezar a hacer un análisis mucho más integrado, mucho más complementario. Generalmente las portadas se las lleva mucho la tasa de desocupación,
Pero en general yo diría que va a ser muy necesario ir mirando estos indicadores que hemos estado conversando, cómo avanzan los niveles de participación, de ocupación, ¿verdad? Las tasas de informalidad laboral, por ejemplo, la creación de empleo. Si tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, se habla mucho más de creación de empleo, más que de la tasa de desocupación, digamos, porque la tasa de desocupación tiene este problema que muchas veces por sí sola no te indica a veces de manera correcta la salud del mercado laboral. Con todo, yo veo algunas mejoras respecto al año 2024. Creo que debiéramos tener una creación de empleo mucho más bondadosa de lo que terminamos teniendo, que fueron en realidad 83.000 puestos, que son una de las creaciones más bajas que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que para este 2025 debiéramos superar de todas maneras los 120.000, 150.000 puestos de trabajo de ese orden. Patricio Ramírez, economista de la Universidad de la Frontera, te agradecemos este espacio, esta conversación. Profundizamos un buen rato sobre el empleo, puntualmente el tema del empleo femenino, un problema casi estructural, lamentablemente, en nuestra economía y posibles soluciones. Gracias, Patricio. Un abrazo a la distancia. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad, en la próxima edición de Mirada Económica a través de su canal de noticias. Chao, chao. Mirada Económica.